Bienvenidos, marvelianos, a Marvel Dreamer. Hacía tiempo que no me pasaba por aquí para un vídeo de temática social, pero no os preocupéis, sigo denunciando, sigo hablando de ello, hablando de lo que pasa a mi alrededor, de lo que me pasa a mí, y por supuesto sigo con los vídeos de premios para criminales. Por supuesto, más con la cantidad de premiados que hay en este país. Lo sé. E incluso llevaba tiempo queriendo hacer el vídeo de la 10ª edición, que todavía no he hecho por cosas que han venido antes y que no he podido hacer hasta ahora, pero que haré, no sé si en el próximo vídeo o en el siguiente, pero nunca mejor dicho, eso será para otro vídeo. Hoy, miércoles 24 de noviembre, acompañado por tambores de guerra, hombre, no, son ruidos de obra. ¡Ten cuidado, crack! No vayas a matar a alguien de la risa. Toca hablar de esa manifestación que está teniendo lugar en diferentes puntos de España de policías y guardias civiles contra la nueva ley de seguridad ciudadana, o como la están llamando ahora, ley mordaza. Ley mordaza, sí. Ley mordaza, yo tampoco me la he leído entera. Solo me conozco algunos puntos y tampoco cambia mucho con respecto a la ley anterior. O sea, en esos puntos al menos es igual que la que hizo el PP, que eso sí que era la ley mordaza. Pero repito, recalco que en algunos puntos es igual a la ley anterior. Y es que esa ley, independientemente de que esta nueva de ahora tenga puntos a favor del ciudadano, a favor del policía, en contra de uno, en contra de otro, sí que había una ley mordaza antes, que promulgó el Partido Popular, el principal partido de la oposición en España. Y yo me pregunto, partiendo de ahí, ¿por qué no hubo una manifestación en su momento? ¿Por qué no salieron todos esos lindos y maravillosos policías y guardias civiles a protestar? Porque esa ley tenía puntos tan polémicos que casi no cambia con respecto a la que hay ahora, para que luego me digan que todos los políticos no son iguales. ¿Cómo? Que hiciera lo que hiciera un policía, y da igual el momento, no se le podía grabar. Porque, bueno, eso atenta contra él, o contra ella, policía en general. Dejémonos de tontería porque cuando hablo de policía los meto a todos. Y por supuesto, menoscaba su autoridad y, bueno, se pone en peligro su intimidad. Y como eso, otras cosas, como por ejemplo, disolver manifestaciones porque sí. Da igual incluso que estuviesen convocadas, o sea, que por supuesto todo es muy técnico y todo es en el sentido de que no fuesen autorizadas y de que hubiese algún peligro, de que hubiese altercado. Por supuesto, porque los políticos y los policías siempre actúan bien y siempre actúan de acuerdo a la ley. Claro. Y ahí no hubo protestas. En aquel momento no hubo protestas. ¿Y por qué no lo hicisteis? Porque si era un atentado lo que es ahora la nueva ley, también lo tendría que ser la otra, ¿no? Que era la original, la verdadera ley mordaza. Casi no se le permitía hacer nada a un ciudadano, y mucho menos contra alguien de la ley, con la cantidad de delitos que cometéis, como vuestros amos, los políticos. ¿Por qué con puntos tan agresivos, tan polémicos, tan perjudiciales como esos, no dijisteis nada entonces? ¿Por qué? Porque
porque se os blindaba aún más. Y sin embargo, vosotros os ponéis a manifestaros por vuestros derechos, como cuando os manifestáis por la equiparación salarial. ¿Pero qué equiparación salarial de policías? Si no hacéis nada, no os molestáis en venir cuando llegáis. Es tarde, no hacéis más que perjudicar a la gente. Poquitas veces, si es que alguna lo hacéis, cumplid con vuestro trabajo. Eso sí, para ponerme a vuestro favor un momento, si es cierto que ver a policías teniendo que ir en autobús, hostia, porque eso ha ocurrido y ha ocurrido en mi ciudad, hombre, eso no. Ahí sí que tienen que tener los medios, ¿eh? Pero aparte de situaciones como esas, ¿derechos? ¿Vosotros qué derechos? ¿Qué derechos vais a tener vosotros? O sea, vosotros no tenéis derecho ninguno. Lo mismo que los políticos que ahora, con su buena carita, se ponen a prestarse para la foto, metiéndose entre los policías y entre los guardias civiles, tanto Pablo Casado como Santiago Abascal, que aparece ahí a un lado. Los mismos, Pablo Casado, por supuesto, es el líder del PP ahora, fue el que promulgó la primera ley Mordaza, y ahora, por supuesto, esta nueva sí es mala. O Santiago Abascal, uno que en su época, la de la alabanza y gobernanza de un dictador, lo único que hacían los policías eran repartir palos, porque veían a lo mejor a un grupo de 5 o 6 personas, colegas, hablando entre ellos, y los obligaban a irse cada uno por un lado. No les dejaban ni hablar entre ellos. Y eso solo, algo simple, algo poquita cosa, de entre las cosas súper graves que te podían ocurrir. ¡Qué miedo! ¡Sin miedo! Porque vamos, no os podéis ni imaginar de las cosas que ocurrían con el dictador Francisco Franco. Que tú denunciabas maltrato, sea mujer o niño, tú denunciabas acoso sexual, tú denunciabas, por supuesto, el tema que estamos tratando, algo contra un policía, y tienes suerte de si te encontraban vivo, ¿eh? Por lo tanto, no me extraña que Santiago Abascal, líder de Vox, un partido que ha salido del PP, o sea que son los mismos, pero en versión 2.0 y versión descarada, no me extraña que esté ahí perfectamente, que tendríais que haber visto una imagen porque, joder, estaba justo en medio ahí, delante de todos. Pues, joder, qué descaro, o sea, cómo le interesa hacerse la foto. Y bueno, Pablo Casado, ya lo he dicho, o sea, que también, o sea, él, yo creo, dentro de lo poco que he escuchado, que lleva ya un buen rato, porque ahora mismo son las 12:57, pero llevan ya una hora o más de manifestación, que si en Bilbao, que si en Madrid, que si en tal punto, en todo, en varios sitios de España. Pablo Casado es el que más ha hablado. Y ha dicho lindezas, que aunque sean muy bonitas, y en cierto punto, en cierto sentido, pues sí, podrían ser hasta muy ciertas. No se puede permitir poner en peligro la seguridad de nuestros guardias civiles y policías porque son adalid, son la garantía de que podamos vivir bien con toda nuestra seguridad. Además de que ha dicho cosas como, ha hablado de algunos puntos de la nueva ley Mordaza, la 2.0, que ahora ellos sí consideran, y ha hablado de algunos puntos, como uno, que esto es muy terrible, como es que uno no paga una multa dependiendo de la renta que tenga. O sea, que si una persona tiene poco dinero, como por ejemplo yo, que solo tengo el ingreso mínimo vital,
si hago algo y me ponen una multa, que me quiten lo máximo posible. Pero tú eres un cabrón. O sea, cosa que también ya sabíamos. Pero tú eres un miserable. Y encima yo, que encima fui condenado injustamente por algo que no he hecho. Otra vez. O sea, a ti da igual. Si tienes dinero para comprarte un chupachur, que te quiten la mitad de ese dinero, si no todo. Puede ser más desgraciado. Pero volviendo al quid de la cuestión, a la polémica, independientemente de los puntos que haya, que no les guste, de esta nueva ley mordaza a los policías y a los guardias civiles, que incluso ha aparecido en la manifestación uno de UGT para ponerse en defensa de esta gente. Que digo yo que coño pinta uno de UGT ahí, pero bueno, incluso aunque sea de una sección policial. Y me hace gracia, no solo por la frase que he dicho hace un momento, que ha dicho Pablo Casado, de no comprometer la seguridad de los policías, de los guardias civiles, de que ellos establecen nuestra seguridad, nos protegen, sí, ahí, con sus vidas, sino una frase que viene en uno de estos rótulos de abajo de la pantalla, si os fijáis ahora, que dicen no a la inseguridad ciudadana. No a la inseguridad ciudadana. ¿Cuál? ¿La de esta nueva ley? ¿O la que fomentáis vosotros todo el tiempo? Desde siempre. ¿O acaso no es inseguridad que un policía, que encima vive donde yo vivo, mintiera sobre mí y sobre mi padre? Fomentara mentiras que en términos legales son calumnias sobre nosotros. Que me amenazara un día, aprovechando que yo estaba solo, cuando pedía en la Plaza de las Monjas, como otras muchísimas cosas que me han llegado a pasar estando allí. Que se negó a identificarse, lo cual es ilegal, y cuyo juez, del cual ya tengo bastante experiencias contra este en concreto, y contra muchos más, pero contra este más, archivó la denuncia al día siguiente. ¿Qué cojones he visto ahora mismo? ¿Eso no es inseguridad? ¿Eso no es dejarme a mí inseguro y a cualquier ciudadano al que le pueda pasar, teniendo a alguien tan peligroso así? Bueno, peligroso y cobarde, porque aprovechó que no había casi nadie en la calle, que por supuesto ese día mi padre no estaba porque se fue para casa por problemas de espalda. O sea que encima cobarde. Y no, eso no es inseguridad, ¿no? No, eso no. Dejar a un miserable así suelto, que te puede dar una paliza. De hecho, hablo de ello, de dármela como me volviese a ver pidiendo. Y que un juez le permita andar por ahí. Eso no es inseguridad. Tampoco es inseguridad que unos policías me detengan ilegalmente, como cuando me detuvieron en los juzgados. No me leyeron mis derechos, se me pusieron chulos, me insultaron, luego me hicieron tirar comida, luego, después de pasar esa noche en los calabozos, a la mañana siguiente cuando me volvieron a llevar a los juzgados, además de meterme en la misma celda con otro tío, lo cual es muy peligroso porque no sabes lo que puede pasar entre los dos, me hicieron sentarme sobre meado. Eso no es inseguridad, ¿no? No. Eso no es inseguridad. Proporcionarle eso a una persona, a cualquier persona, y encima siendo inocente como yo,
Eso no es proporcionar por vuestra parte inseguridad. Y todo por ir a decirle en su cara a un juez corrupto las cosas que había hecho. Como por ejemplo, condenar a mi padre por algo que no había hecho, hasta el punto, como tantas otras cosas que le han llevado a pensar en ello, pero en este caso más, de querer suicidarse. Y cuando se lo digo al juez, no se le ocurre otra cosa que ir a tomarse un café. ¿What? Sí, hizo eso. Y luego encima, con uno de allí del juzgado, fuese fiscal, fuese abogado, fuese lo que fuese, y con otros funcionarios que trabajan para allí, también escribiendo papelitos y tecleando en sus ordenadores, se valió de ellos para mentir contra mí en un juicio. Y si yo no hubiese aceptado cargos por algo que no he hecho, me podrían haber metido 4 años en la cárcel. Pero eso, vosotros, no es proporcionarme a mí inseguridad. Ante una cosa así, vosotros a mí no me dejáis indefenso. Claro que no. Como tampoco me dejan indefenso. Como tampoco no es una inseguridad brutal que unos guardias civiles, después de conocer que un desgraciado miserable hijo de la... allana mi casa, junto con su novia, que se queda mirando en la puerta, después de darme un puñetazo aquí, en el ojo izquierdo, me tira cosas de la casa, que algunas se rompieron, me roba el móvil, me roba las llaves de casa, y todo cuando vivíamos en Aljaraque, pueblo que casi me cuesta la mano derecha, y nadie hizo nada, ni policía, ni guardia civil, ni jueces, ni políticos, ni nada. Y después de saber lo de este allanamiento y las cosas que pasaron, les digo quién era el tal, cuya familia tiene tela también, y que viven justo al lado mía, como tanta otra gente que vivían en la misma calle. Además de que habían enviado a gente de otras partes del pueblo a hacernos cosas, porque no nos comportábamos como ellos, vivíamos normal. No éramos unos cerdos, unos cobardes, unos paletos, unos salvajes, como lo son todos en ese pueblo. Y por supuesto no les gusta que digamos la verdad, sobre todo yo, que soy el que siempre planto cara ante situaciones así, porque no me callo ni me voy a callar ante una injusticia. Y aun diciéndoles quién era, aun diciéndole que lo estaban protegiendo la familia, puede que la novia y algún amigo, aun diciéndole dónde vivían, que es al lado prácticamente de mi puerta, no hicieron nada. No lo detuvieron aún sabiéndolo. ¿Qué? ¿Acaso no es inseguridad dejar a una persona que me ha allanado, que ha entrado en mi casa, encima por la noche, lo cual es con nocturnidad y alevosía, con lo cual es doble delito, que me ha podido hacer cualquier cosa y que a la policía le da igual? O guardias civiles, pero policía y guardias civiles son lo mismo. Al fin y al cabo todos son policías porque se dedican a lo mismo. Ya estoy cansado de decirlo. Todo porque les planto cara. Porque digo la verdad. ¿Acaso no es una inseguridad terrible, enorme, para mí vivir con una persona así suelta? Como tampoco, seguro que no. Como tampoco es inseguridad que de una familia, de entre las varias del pueblo, como ya he dicho, que nos han hecho cosas, porque si por ejemplo este del allanamiento vivía prácticamente en la puerta de al lado, porque la familia vivía repartida como en 3 casas, justo en la puerta de al lado, la familia del casero, parte de la familia del casero, también nos hizo muchas cosas de provocarnos, de tirarnos cosas, el propio casero de mentir, de todo tipo. De hecho, por culpa de esto de la familia vino lo de la condena injusta a mi padre. O sea que, imaginaos cómo son en este pueblo. Si encima hay uno de ellos, una marimacho,
que utiliza la Guardia Civil para que le lleven leña a la casa. Y por supuesto, tiene contactos entre la Guardia Civil, porque otras veces en otras casas se ha llegado a meter con gente, algunos de ellos uniformados, vete tú a saber para qué, pues más cosas no se hagan. Pero como decía, no es nada de inseguridad que, por ejemplo, la familia o una familia que vivía enfrente nuestra, que no veía menuda familia también, tela, que uno de ellos saliese un día semidesnudo a perseguirme, me agarrara por los brazos para que yo no me escapara, que me lo quité rápido, y me amenazara, no es inseguridad, no solo que no hicieran nada ni contra él ni contra la familia que lo mandaron, la novia, hija del cerdo que vivía enfrente, tan cerdo que entre otras veces se la ha llegado a tocar en la puerta de su casa. ¡Los cogí, puercos! No es solo que no hicieran nada contra él, no, eso no es inseguridad, sino que encima la Guardia Civil, la que se supone, como todos los demás, está para velar por nosotros. Cuando los llamo y le cuento lo que ha sucedido, coge y me amenazan. Sí, me amenazan a mí, habiendo sido la víctima, con ponerme una denuncia o incluso encerrarme. Atención, si les vuelvo a llamar. O sea, que sale un tío de su casa en calzoncillos a perseguirme, me agarra, me amenaza, y a vosotros no se os ocurre otra cosa. No solo que no hacerle nada, sino que encima amenazarme con detenerme si os vuelvo a llamar para que cumpláis con vuestro trabajo. Y eso no es proporcionarme a mí inseguridad. Y a cualquier otro cuyo sargento de la Guardia Civil ha hecho tantas cosas en ese pueblo y fuera del pueblo, que uno, dentro del pueblo, mucha gente lo conoce y no se atreven a hablar. Dos, también lo conocen fuera del pueblo en otros lugares. Tres, lo conocen hasta en subdelegación del gobierno. Y no precisamente por ir a llevarle galletitas a niños enfermos a los hospitales. Y no se le hace nada. No se les hace nada a ninguno. Sean policías, sean guardias civiles, sean jueces. Y por supuesto, ellos a mí no me proporcionan ninguna inseguridad. Ellos siempre me han protegido. ¡Y una mierda! ¿Y vosotros os creéis con derecho para manifestaros, desgraciados, que sois todos policías corruptos? Igual que los jueces que os han permitido salir indemnes hasta ahora, igual que los mismos políticos que han promulgado leyes como la verdadera ley Mordaza para que no se os ocurra nada, que por supuesto tampoco es inseguridad que un policía cometa cualquier tipo de delito de los que estén tipificados y que no se les pueda grabar, no se les puede tener pruebas contra ellos, tampoco se puede permitir que unos policías le den una paliza a alguien y a los ciudadanos que están grabándolo cojan y se pongan a amenazarlo y hasta se metan dentro de los portales y en su casa para coger a esas personas y quitarles las grabaciones. Eso tampoco se puede hacer. Por supuesto, eso no es inseguridad. Tener a unos policías así sueltos por ahí, no. Yo no me siento inseguro, no. Pero si hijos de puta, si la inseguridad la promulgáis vosotros. Ya la provocáis vosotros. No servís para nada, no hacéis nada. A mí y a mucha gente, pero sobre todo a mí, me habéis hecho cosas durante innumerables años. Solo porque digo la verdad y os planto cara. Cabrones. Y me vais a decir, vaya a tener la poquísima vergüenza
de poneros en una manifestación, como los asquerosos jueces de mi ciudad, a pedir más medios o a pedir que no se acabe con la inseguridad. Pero si vosotros sois los primeros que cometéis los crímenes. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros para más vídeos como este y de todo tipo. Dejadme en los comentarios qué pensáis. Menos si sois un policorrupto de mierda, vosotros me da igual. Y a los demás, estos son solo algunos de los casos que he podido contar. O sea, que imaginaos lo que puedo tener por ahí para contar de cosas que me han hecho. Hasta el próximo vídeo.